Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un hombre rico, con todo a sus pies, termine de rodillas, llorando por un caballo, y mucho menos que sea un animal el que le enseñe el verdadero significado del amor, la humildad y los milagros. Dicen que el dinero lo compra todo, ¿verdad? Pues esta historia te va a demostrar lo contrario. Prepárate para ver cómo una bestia salvaje, un caballo leal y un acto inesperado de fe transforman por completo la vida de un hombre que lo tenía todo, menos lo más importante. Quédate hasta el final. Lo que vas a sentir no se te va a olvidar jamás. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde calurosa, de esas que parecen derretir hasta las piedras. El sol caía como plomo sobre las tierras secas de Rancho El Cielo, un lugar escondido entre los cerros de San Lorenzo del Valle, donde los nopales crecen como guardianes y el viento lleva consigo el polvo de las historias no contadas. En medio de ese paisaje seco y dorado se escuchaban los cascos de un solo caballo. No era un animal cualquiera, era Canelo, un imponente caballo marrón de pelaje brillante, crines negras y ojos tan profundos como el mismo cielo al anochecer. Y sobre su lomo cabalgaba el dueño de todo aquello que se alcanzaba a ver hasta donde se perdía la vista. Don Emiliano Barragán, de 56 años, era un hombre alto, de espalda ancha, piel bronceada por el sol del campo, cabello gris peinado hacia atrás con gel y unos ojos azules que más de uno describía como fríos. Su rostro estaba marcado por los años y por decisiones duras, líneas profundas que contaban de negocios, poder e imposiciones. Vestía una camisa blanca de lino con botones de plata, un pantalón de mezclilla impecable y botas negras relucientes que apenas tocaban el polvo del camino. Él no era un hombre de palabras dulces, dueño de hectáreas de tierra, ganado y respeto comprado. Emiliano era conocido por su carácter firme, por sus decisiones tajantes y por una forma de ver la vida donde todo tenía precio, menos el orgullo. Los trabajadores del rancho lo saludaban con sombreros en mano, pero evitaban cruzar su mirada. Nadie se atrevía a contradecirlo. Su palabra era ley. Aquella tarde, sin embargo, no era de trabajo. Emiliano decidió dar un paseo solitario por sus tierras, algo que solía hacer cuando necesitaba despejar su mente, aunque en el fondo lo hacía más por necesidad de control que por gusto. Le gustaba ver que todo estaba donde debía estar, cada cerca recta, cada árbol podado, cada animal en su lugar. «Vamos, Canelo», murmuró mientras acariciaba el cuello del caballo. «Hoy nos toca revisar la zona del arroyo seco». El caballo relinchó suavemente como si entendiera, y comenzaron a trotar lentamente por el sendero que cruzaba los campos hacia el este, donde los árboles formaban una especie de túnel natural. A cada paso, las hojas secas crujían bajo las patas de Canelo, y las cigarras cantaban una melodía aguda que envolvía el aire. Mientras avanzaban, Emiliano observaba todo con atención. Pasaron junto a un grupo de becerros que pastaban tranquilos, una cerca recién reparada y el viejo molino que ya no giraba, pero que aún seguía de pie, como un recuerdo de otro tiempo. De vez en cuando sacaba una libreta de cuero de su bolsillo y anotaba algo. Era un hombre de control, de listas y planes. Sin embargo, en medio de tanta rutina, hubo un detalle que llamó su atención. «¿Viste eso, Canelo?», dijo, frunciendo el ceño. El caballo se detuvo. Sus orejas se movieron inquietas, apuntando hacia el bosque de álamos al final del camino. Allí, entre las sombras, algo se había movido. Emiliano tensó la mandíbula, bajó la libreta y llevó la mano al cinto donde siempre cargaba un machete bien afilado. Su padre le había enseñado que en el campo uno nunca debía confiarse, aunque todo pareciera en calma. «Debe ser un venado, o tal vez un coyote», se dijo, aunque su voz no sonaba tan segura.
El viento sopló con más fuerza y una nube de polvo le acarició el rostro. En ese momento, Canelo relinchó bruscamente y dio un paso hacia atrás. Emiliano lo sujetó con fuerza, intentando calmarlo. «¿Qué te pasa, muchacho? Tranquilo». Pero el caballo no se tranquilizaba. Su cuerpo temblaba y sus ojos miraban fijamente hacia la arboleda. Emiliano volvió la vista hacia ese punto, y entonces lo vio. Primero fueron solo unos ojos brillantes, fijos, salvajes. Luego el cuerpo entero emergió lentamente entre los troncos. Una silueta poderosa, musculosa, cubierta de manchas negras sobre un pelaje dorado que parecía fuego con la luz del atardecer. Una onza, grande, más grande de lo normal, silenciosa, letal. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no porque nunca hubiera visto una, sino por la forma en que lo miraba. No era miedo, no era curiosidad, era hambre. Canelo comenzó a resoplar y a retroceder con pasos cortos. Emiliano apretó los dientes, sacó el machete de su cinto y lo sostuvo con firmeza. El metal brilló al reflejo del sol. «No vas a salir ganando, bestia», dijo en voz baja, aunque por dentro una pequeña grieta se abría en su valentía. La onza no se movía, solo lo observaba, calculaba, esperaba. El silencio era tan espeso que se podía escuchar el latido de los corazones. En ese instante, Emiliano no era más un hombre rico, ni el dueño de tierras, ni el señor de San Lorenzo. Era solo un ser humano frente a una criatura salvaje, en un rincón perdido del mundo, donde el dinero no servía de nada y el poder era un espejismo. Y sin saber por qué, sus ojos se humedecieron, no de miedo, sino de algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Tal vez intuía que aquel día no terminaría como cualquier otro, que algo, allá arriba, en el cielo, estaba por mostrarle una lección que ni su orgullo, ni su riqueza conseguirían ignorar. Y mientras el sol comenzaba a descender lentamente por detrás de los cerros, la onza bajó la cabeza y se preparó para saltar. Emiliano levantó el machete y el destino contuvo la respiración. El aire estaba espeso, pesado, como si todo el monte supiera que algo estaba por suceder. Las hojas de los álamos apenas se movían, y sin embargo, dentro del pecho de don Emiliano, una tormenta se agitaba. Sostenía el machete en alto, pero sus manos sudaban, y su respiración se volvió lenta, profunda, como queriendo llenarse de valor en cada inhalación. Canelo, su caballo fiel, estaba inmóvil. Sus patas traseras temblaban, su pecho subía y bajaba con violencia. Los ojos del animal, grandes y húmedos, no se despegaban de la figura que emergía entre los árboles. Y es que aquella no era una onza cualquiera, era enorme, de hombros anchos, con los músculos marcados como cuerdas vivas bajo su piel manchada. Sus patas se movían con una elegancia peligrosa, como si flotara entre la maleza. Tenía el hocico ligeramente abierto, mostrando colmillos blancos y afilados. Pero lo que más impactaba era su mirada. No había furia, no había rabia, solo una hambre serena, una certeza salvaje de que ese día ella tomaría lo que necesitaba, como lo había hecho tantas veces antes. Don Emiliano no era fácil de impresionar. Había enfrentado estafadores, políticos, bandidos. Había negociado tierras en medio de amenazas, había puesto orden con solo levantar la voz. Pero ahí, frente a aquella bestia, su poder no valía nada. Y por primera vez en muchos años sintió miedo de verdad. «¡Atrás, bestia!», gritó intentando sonar firme. El eco de su voz se perdió entre los árboles. La onza no se inmutó. Dio un paso más. Su cuerpo se agachó apenas, casi imperceptible. Sus ojos no se movían. Estaban fijos en Emiliano, como si midieran la distancia exacta, el ángulo perfecto, el segundo justo. Y en ese momento, todo pareció hacerse más lento. Un zumbido en los oídos, una gota de sudor que resbalaba por su frente, el olor a tierra caliente, a sudor, a miedo.
Don Emiliano apretó el machete con más fuerza. Canelo soltó un relincho agudo, como un grito desesperado, y entonces la sombra saltó. Fue como un relámpago. La onza voló sobre el sendero con una gracia mortal. Las patas delanteras extendidas, las garras abiertas, los ojos fijos. El mundo dejó de moverse. Todo se redujo a un instante, a un solo parpadeo. Pero lo que pasó después, nadie, ni el mismo Emiliano, habría podido imaginarlo. Canelo se movió, no corrió, no huyó. Se lanzó hacia el lado de forma brusca, rompiendo la línea del ataque, y con un bramido que pareció salir de lo más profundo de su alma, se interpuso entre la onza y su jinete. El impacto fue seco, un golpe de cuerpos, un chillido salvaje, un relincho desgarrador. El machete de Emiliano voló de su mano. Él cayó al suelo, rodando entre piedras y polvo, sintiendo cómo la tierra le quemaba los brazos. Cuando logró incorporarse, lo primero que vio fue a su caballo. Canelo se retorcía en el suelo. Tenía un zarpazo largo en el costado. Su pelaje marrón estaba manchado de rojo y su respiración era irregular. La onza había retrocedido. Parecía confundida, como si no esperara que el caballo la enfrentara. Gruñía, caminando en círculos, como si buscara otro ángulo. Pero algo había cambiado. Ya no era solo hambre. Ahora había rabia. Don Emiliano, de rodillas en el polvo, sintió que algo dentro de él se quebraba. Ya no pensaba como el patrón, como el dueño de la tierra. En ese momento solo era un hombre viendo caer a su mejor compañero. ¡No, Canelo!, gritó arrastrándose hacia él. El caballo trató de levantarse. Sus patas temblaban, sangraba, y sin embargo sus ojos buscaban a Emiliano. No había miedo, solo lealtad. La onza se agachó de nuevo, lista para otro ataque, y ahí, en medio del campo, con las sombras alargadas del atardecer cayendo sobre ellos, algo sucedió. Un sonido seco, un disparo lejano. La onza giró la cabeza. Después, un segundo disparo. No dio en el blanco, pero pasó lo suficientemente cerca como para hacerla retroceder. Corrió hacia los árboles, desapareciendo entre los troncos con un rugido frustrado. Silencio, solo el canto lejano de los grillos. Don Emiliano respiraba agitado, con el pecho cubierto de tierra. Miró a su alrededor. A lo lejos, en lo alto del cerro, vio una silueta. Alguien había disparado. Tal vez un trabajador, tal vez un vecino. Nunca lo supo con certeza. Lo único que importaba era que la onza se había ido. Se arrastró hasta su caballo. Acarició su cuello, manchado de sangre. Canelo seguía vivo, pero apenas. Respiraba con dificultad, sus músculos tensos de dolor. Y ahí, en medio del polvo, don Emiliano lloró. No con gritos, no con drama. Lloró como lloran los hombres que han vivido mucho y han sentido poco. Lloró por el animal que le había salvado la vida. Lloró por no haberlo visto antes. Lloró por todas las veces que creyó que el mundo giraba a sus pies. «Perdóname, hermano», susurró con la voz quebrada. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros de San Lorenzo del Valle, una sombra más densa cubrió su corazón. Una sombra de humildad, una que no se quita con agua, ni con dinero, una que llega para quedarse, porque cuando la vida te pone de rodillas, a veces no es para que caigas, es para que por fin mires hacia arriba. La noche comenzaba a envolver lentamente el paisaje de Rancho El Cielo, como si el mismo cielo sintiera la urgencia de cubrir con su manto lo que estaba a punto de pasar. Don Emiliano aún estaba de rodillas, con las manos manchadas de sangre, tierra y miedo. Su machete había caído lejos, entre la maleza, olvidado como si nunca hubiera sido una herramienta de poder. Frente a él, Canelo seguía en el suelo. Su respiración era pesada, entrecortada, pero sus ojos, esos ojos profundos, aún buscaban a su amo, como diciendo: «Estoy aquí, aguanta tú también». Los disparos habían ahuyentado a la onza, pero el peligro no había terminado. Y lo supo cuando escuchó el crujir de las ramas.
no un crujido lejano, no, era cercano, preciso, intencional. Emiliano giró lentamente la cabeza, y ahí estaba otra vez, la misma onza, tal vez herida, tal vez furiosa, pero definitivamente decidida. Emergía entre los árboles con la elegancia asesina de un felino que no olvida, el pelaje manchado de tierra, los bigotes tensos, la boca entreabierta y los ojos. Esos ojos brillaban con un resentimiento que atravesaba el alma. Esta vez no venía por comida, venía por revancha. Don Emiliano se paró de golpe, tambaleándose. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Miró alrededor en busca del machete. Nada, solo ramas, piedras y oscuridad creciente. Canelo intentó incorporarse, pero una de sus patas falló. Cayó de nuevo con un relincho doloroso que heló la sangre de Emiliano. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, él no pensó en salvarse, pensó en proteger. ¡No!, gritó con una voz que no parecía suya. «A él no, conmigo es». Se puso de pie entre la onza y el caballo, extendiendo los brazos, como si eso pudiera detener a la bestia. Y aunque su cuerpo temblaba, había fuego en su mirada. La onza gruñó. Era un sonido grave, gutural, como si saliera de la misma tierra. Caminó en círculos midiendo la distancia. Sus músculos estaban tensos, listos para saltar. Y en ese momento, Emiliano sintió algo en su pie. Era el machete, tal vez el destino, tal vez Dios, o tal vez solo suerte. Pero ahí estaba, medio enterrado entre la hierba. Se agachó con rapidez y lo levantó. No era un hombre joven, pero el miedo y la furia le daban una fuerza que no sentía desde hacía años. «Si quieres sangre tendrás que pelearla», susurró. El machete brilló bajo la luna que asomaba tímidamente entre las nubes. La onza retrocedió un paso, luego se agachó, y entonces saltó. El mundo se apagó en ese instante. Todo fue velocidad, ruido, tierra volando, metal cortando el aire. Emiliano gritó. El machete se movió con un torpe pero desesperado golpe. La onza cayó sobre él y ambos rodaron por el suelo en una mezcla de garras, patas, aliento caliente y metal afilado. Sintió las garras rasgarle la camisa. Una punzada en el brazo, pero no soltó el machete. La empujó con fuerza, como si en ese momento se jugara más que la vida, como si su alma estuviera en juego. Un segundo más, un golpe más, y la onza retrocedió, herida, furiosa, confundida. Soltó un rugido ensordecedor que hizo que las aves salieran volando de los árboles. Y entonces, para sorpresa de Emiliano, la bestia giró sobre sus patas y desapareció entre los árboles, como si algo o alguien le hubiera dicho que esa batalla ya no era suya. Don Emiliano cayó de rodillas, jadeando. El machete temblaba en su mano, sangraba del hombro y del antebrazo, pero no se sentía derrotado, se sentía vivo. Detrás de él, Canelo relinchó suavemente. El rancho estaba en silencio, solo el sonido del viento, que ahora soplaba más fresco. El cielo comenzaba a despejarse, y entre las ramas, la luna dejaba caer su luz sobre los dos sobrevivientes. Emiliano se volvió hacia su caballo, caminó lentamente hasta él y se dejó caer a su lado. «Nos salvamos, viejo», susurró con una sonrisa amarga. «Pero no sé si fui yo o fue Dios». Apoyó la cabeza sobre el cuello de Canelo, que soltó un respiro profundo, como si también entendiera que aquello que habían enfrentado no era solo una onza, sino algo mucho más grande, algo que venía de adentro, algo que ya no podía ignorar. Y ahí, en ese claro del monte rodeado de polvo, sangre y milagro, don Emiliano sintió algo nuevo, una paz que nunca había buscado, pero que, sin saberlo, llevaba toda la vida necesitando. El cielo comenzaba a pintarse de tonos lavanda y naranja cuando los primeros grillos se atrevieron a entonar su canto nocturno. Parecía que la tierra entera exhalaba tras el caos vivido. Sin embargo, don Emiliano seguía allí, tirado en el suelo al lado de su caballo, con la ropa desgarrada, el brazo sangrando y el corazón hecho un nudo.
Canelo, aunque herido, lo observaba con la cabeza recostada sobre el pasto aplastado. El pelaje marrón del animal estaba empapado en sangre a la altura del costado, justo donde la garra de la onza lo había alcanzado. Pero sus ojos, oscuros y sinceros, brillaban con una calma que contrastaba con la brutalidad que acababan de presenciar. La escena era casi sagrada. El hombre que todo lo tenía, reducido a polvo. El animal que no hablaba. Lo había dicho todo. Don Emiliano tragó saliva con dificultad. Su cuerpo dolía, pero algo más le dolía por dentro. Algo que no tenía nombre. Algo que no había sentido nunca, o tal vez algo que llevaba años escondido bajo montañas de orgullo y poder. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó al caballo con la voz quebrada, como si realmente esperara una respuesta. Pude haber muerto yo, y tú no tenías por qué. El viento sopló suave entre los árboles, moviendo las ramas como si quisieran abrazarlos. Una brisa tibia, cargada de polvo y ternura, y entonces sucedió algo que don Emiliano jamás olvidaría. Canelo, con un esfuerzo inmenso, movió su cabeza lentamente hasta tocar la pierna del hombre. Fue apenas un roce, pero en ese contacto hubo más amor del que Emiliano había recibido en toda su vida. Era un gesto simple, pero tenía el peso de una vida entera. El viejo ranchero sintió que algo se le quebraba por dentro. Un muro invisible que había sostenido durante décadas. Uno construido con indiferencia, rigidez, control y miedo. Lloró, pero esta vez no fue por el susto ni por el dolor. Lloró por la gratitud. Lloró por haber sido testigo de una lealtad que ni el dinero podía comprar. Lloró porque un caballo lo había puesto por encima de su propia vida, cuando él tantas veces había puesto su orgullo por encima de todos. El sol ya se había escondido y la oscuridad empezaba a cubrir el rancho con su manto espeso. Los luciérnagas comenzaron a parpadear tímidamente entre los matorrales, como si quisieran iluminar el momento. Don Emiliano se incorporó con dificultad. Se quitó la camisa ya rota y manchada de sangre y la usó para hacerle un torniquete improvisado al costado de Canelo. Sus manos temblaban, pero eran suaves, cuidadosas, llenas de respeto. «Aguanta, hermano. Vamos a salir de esta», dijo con una voz que ya no era la misma de siempre. Ya no sonaba mandona, sonaba humana. El caballo cerró los ojos por un instante, como si aceptara la promesa. Emiliano intentó ponerse de pie del todo, pero el cuerpo le falló. Apoyó una rodilla en el suelo y volvió a caer. Su respiración se volvió agitada. Las heridas, el cansancio y la emoción lo estaban venciendo. Entonces miró al cielo. Y no fue un mirar casual. Fue un mirar de verdad. No lo había hecho en años. Siempre tan ocupado con las cuentas, los negocios, los problemas. Siempre con la vista clavada en el suelo o en los demás juzgando. Pero esa noche, levantó la vista al cielo y dijo algo que nadie lo había escuchado decir jamás. «Si estás ahí, si de verdad existes», susurró, «no dejes que se me muera este caballo, no me lo quites, por favor». Era una súplica, no tenía forma de oración pulida, no tenía palabras rebuscadas ni fórmulas religiosas. Solo era un corazón hablando sin escudo. Por primera vez en su vida, una nube se movió lentamente, dejando pasar la luna llena, y entonces, en medio de la oscuridad, algo iluminó el rostro de Emiliano. No fue una luz mágica, no fue un trueno celestial, fue claridad. Claridad en sus propios ojos, claridad en su alma. Se inclinó hacia Canelo, apoyó la frente sobre su crin, y por unos segundos se quedó así, en silencio, con los ojos cerrados, como si el tiempo se hubiera detenido, como si en ese gesto humilde se estuviera reescribiendo la historia entera de un hombre. Y quizás sí, quizás en ese instante, mientras los árboles guardaban silencio y el cielo respiraba hondo, don Emiliano dejó de ser quien era y comenzó a ser quien siempre debió ser. Era de noche ya. Una noche densa, sin estrellas, de esas que parecen tragar oídos, pensamientos y certezas. El viento se había detenido por completo
como si la misma naturaleza entendiera que lo que acababa de suceder requería un respeto sagrado. Y ahí estaban ellos, dos siluetas solas en medio del campo, una humana, otra animal, iluminadas apenas por la pálida luz de la luna que se colaba entre las ramas. Don Emiliano Barragán respiraba con dificultad. Seguía a un lado de Canelo con la camisa hecha jirones, el cuerpo cubierto de polvo y los brazos salpicados de sangre seca. Su rostro, que antes siempre llevaba la firmeza de quien no se permite flaquear, ahora mostraba una mezcla de dolor, asombro y vulnerabilidad. Por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de dar órdenes. No pensaba en negocios, en ganado, en cercas rotas ni en deudas por cobrar. Solo pensaba en ese caballo, en su caballo, en ese ser vivo que acababa de interponerse entre él y una muerte segura. Se quedó en silencio por largos minutos. No había palabras. No hacía falta decir nada. Cada respiración compartida con Canelo era una conversación muda, una plegaria silenciosa, un lazo que ya no se podía deshacer. De pronto, un sonido leve rompió el silencio. No era un rugido, no eran pasos salvajes, era un susurro, como de ramas pisadas con suavidad. Don Emiliano giró el rostro, con el corazón encogido de nuevo. Pero no era la onza, era Esteban, uno de los trabajadores más antiguos del rancho, un hombre mestizo de unos 70 años, de piel curtida por el sol y cabello blanco recogido en una trenza. Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón de madera y con una linterna temblorosa en la mano. ¡Patrón!, exclamó apenas al ver la escena. «¿Está bien? ¡Santo Dios bendito!». Emiliano no respondió de inmediato. Solo alzó una mano en señal de que se acercara despacio. Esteban se agachó con esfuerzo al lado de Canelo y observó la herida con los ojos llenos de horror y preocupación. «¿Lo alcanzó, verdad? ¿La onza?», preguntó con la voz temblorosa. «Sí», respondió Emiliano en voz baja. «Pero él me salvó. Él me salvó la vida, Esteban». El trabajador lo miró y por un instante los dos hombres se vieron como iguales, sin jerarquías, sin títulos, solo como dos almas presenciando algo inexplicable. «Tenemos que llevarlo al rancho. No va a aguantar aquí toda la noche», dijo Esteban con firmeza. «Voy a buscar ayuda». Pero Emiliano negó con la cabeza. «No, no lo vamos a mover así. Si se lastima más, puede ser peor. Ve por el remolque. Diles que traigan las cobijas del granero y agua limpia, y una lámpara grande. Que venga el veterinario Morales también, aunque sea noche cerrada». Esteban asintió sin rechistar, dio media vuelta y desapareció entre los árboles con pasos apresurados. Y ahí volvió el silencio denso, el que viene después de un caos y te obliga a mirar hacia adentro. Emiliano apoyó la espalda contra un tronco caído y respiró hondo. Su cuerpo dolía en cada rincón, pero no era el dolor físico lo que más pesaba, era algo más profundo. Era como si de pronto entendiera que había vivido una vida entera mirando en la dirección equivocada. Recordó momentos. Recordó cuando su padre lo llevó por primera vez a caballo. Tenía solo 7 años. Canelo no existía todavía. Era otro animal, otro tiempo. Pero ese fue el día que sintió el viento en la cara por primera vez y la libertad que da el campo. Recordó también su juventud, cuando soñaba con construir algo grande, no para aplastar a otros, sino para honrar el apellido Barragán. Con el tiempo, la ambición se tragó los valores, se volvió duro, inflexible, exigente hasta la crueldad. Y sin embargo, ahí estaba ahora, sin poder controlar nada, solo con su caballo herido y una plegaria en los labios. «Perdóname, viejo», susurró acariciando el cuello de Canelo con los dedos manchados. «Perdóname por no haber visto lo que vales antes, por haber creído que eras solo un animal fuerte y obediente. Eres mucho más, eres más que yo». Una lágrima cayó silenciosa sobre el lomo del caballo. Canelo movió levemente la oreja. No necesitaba palabras. La conexión ya estaba hecha.
no a través de órdenes, no a través de riendas o espuelas, sino a través del alma. Emiliano cerró los ojos por un instante y dejó que el silencio lo envolviera. Escuchó los sonidos del campo, los grillos, el ulular lejano de un tecolote, el crujido ocasional de las ramas. Todo le parecía distinto ahora, más vivo, más sagrado. Minutos después, comenzaron a llegar los hombres del rancho. Traían linternas, cobijas, agua y una camilla improvisada. Algunos venían en silencio, otros murmuraban oraciones. Ninguno podía creer lo que veían. El patrón herido cubierto de tierra, abrazando a su caballo como si fuera un hijo. «Ayúdenlo con cuidado, despacito», ordenó Emiliano, esta vez sin gritos, sin prepotencia, y todos obedecieron, porque algo en su voz había cambiado, porque ese silencio después del caos no era solo quietud, era transformación. El amanecer llegó sin prisa, como si el sol supiera que ese día necesitaba empezar con más ternura que de costumbre. El cielo, antes oscuro y denso, se fue tiñendo de azul suave, y los primeros rayos de luz acariciaban los cerros de San Lorenzo del Valle como dedos cálidos que despertaban a la tierra con respeto. Don Emiliano iba sentado en la parte trasera del remolque, junto a Canelo, envuelto en una manta de lana gruesa. Llevaba el rostro pálido y la mirada clavada en el horizonte, pero no era una mirada perdida. Era una mirada llena de cosas que aún no tenían nombre, pero que se sentían como una revolución silenciosa dentro de su pecho. Canelo, recostado sobre una cama de heno y cobijas dobladas, respiraba con dificultad. Su costado estaba vendado con trapos limpios, y aunque sus ojos estaban semicerrados, no había en ellos resignación, sino calma. Una calma que parecía decir: «Aquí sigo». El camino de regreso al rancho era de terracería, largo, lleno de curvas y piedras que hacían rechinar las llantas del remolque. Pero nadie se quejaba, nadie decía nada. Los hombres que acompañaban el trayecto, en silencio o rezando por lo bajo, sabían que estaban presenciando algo más grande que una simple vuelta a casa. El patrón no era el mismo, y lo sentían, porque no solo volvía herido, volvía cambiado. «¿Está bien, don Emiliano?», preguntó Esteban desde el asiento del copiloto, volteando un poco el cuerpo hacia atrás. El ranchero asintió despacio, sin dejar de mirar a Canelo. «Estoy aprendiendo a estar», respondió en voz baja, como si hablara más para sí mismo que para los demás. El veterinario Morales, que viajaba en una camioneta detrás del remolque, ya había sido advertido. Se levantó antes del alba, preparó su maletín con antibióticos, jeringas, vendajes y sueros. No era la primera vez que atendía a animales heridos, pero algo en la llamada de esa madrugada le había hecho presentir que esta vez no sería una visita más. Cuando llegaron al rancho, aún el cielo estaba pintado de tonos lilas y dorados. El portón principal se abrió con lentitud y todos los trabajadores que vivían en la propiedad ya estaban esperando. Algunos con los ojos hinchados del sueño, otros aún en pijama o con el overol a medio abotonar. Pero todos, absolutamente todos, en silencio. La imagen hablaba por sí sola. Don Emiliano, envuelto en polvo, sucio, con sangre seca en el rostro, bajando lentamente del remolque mientras acariciaba el lomo de su caballo herido. Los peones se hacían a un lado, no por miedo esta vez, sino por respeto y por algo más profundo. Era como si al verlo entendieran sin necesidad de palabras que algo se había quebrado, o tal vez sanado. «Con cuidado, muchachos», ordenó el veterinario al ver al animal. «Vamos a llevarlo al establo viejo donde está más fresco. Necesito espacio, sombra y silencio». Emiliano caminó junto a ellos cojeando un poco. No aceptó ayuda, no por orgullo, sino porque sentía que debía acompañar a Canelo hasta el final, como si cada paso que diera junto a él fuera parte de un pacto invisible, sagrado. Entraron al establo. El aire adentro era más fresco, con olor a heno limpio, madera vieja y recuerdos. Ahí,
Entre esas paredes, Emiliano había aprendido a montar cuando era niño. Ahí, su padre le enseñó cómo cuidar a un potrillo. Ahí, su historia con los caballos había comenzado, y justo ahí iba a renacer. El veterinario comenzó su trabajo con manos expertas y rostro concentrado. Limpiaba las heridas, aplicaba inyecciones, medía la temperatura, murmuraba cosas entre dientes. Emiliano, en silencio, observaba, no con ansiedad, sino con humildad. Por momentos, cerraba los ojos y respiraba profundo, como si cada inhalación fuera una oración. Afuerita del establo, algunos trabajadores esperaban en fila. No sabían si acercarse o no. Había algo distinto en el ambiente, como si el rancho entero estuviera en pausa. Y entonces, sin previo aviso, Emiliano salió por la puerta de madera, se paró frente a todos y habló, pero no gritó. No usó ese tono duro de siempre. Usó una voz serena, una voz nueva. Gracias por estar aquí, a todos. Sé que muchos me han tenido miedo, que no siempre he sido justo, ni amable, pero hoy este caballo me dio una lección que yo no supe ver antes. Me salvó la vida, sin pedirme nada, solo por lealtad, y yo nunca le había dado más que órdenes. Los trabajadores bajaron la cabeza, algunos se removieron incómodos, otros cruzaron miradas rápidas. Nadie estaba preparado para ver a su patrón hablando así, desnudo de orgullo, lleno de verdad. Las cosas van a cambiar en este rancho, no por lástima, no por debilidad, sino porque ya no quiero vivir más de espaldas a lo que realmente importa. Y si tengo que empezar desde cero, que así sea. Dicho eso, se quedó en silencio. Y el silencio que vino después fue distinto al de la madrugada. Fue un silencio lleno de esperanza, de algo que apenas comenzaba. Los días pasaron como si el tiempo tuviera otro ritmo en Rancho El Cielo. Parecía que, desde aquel encuentro con la onza, el sol salía con más suavidad y los pájaros cantaban más temprano. Pero no era el cielo el que había cambiado, era el corazón de quien lo miraba. Don Emiliano ya no caminaba con las manos atrás ni con la mirada altiva. Ahora, cada paso que daba por los senderos de su propiedad, lo hacía con el sombrero en la mano, saludando a cada trabajador por su nombre, escuchando sus respuestas con atención y deteniéndose para preguntar por sus familias como quien realmente quería saber. Aquel hombre que antes no perdonaba ni un error y que medía a las personas por su utilidad, se convirtió en alguien diferente. Uno que no hablaba tanto, pero cuando lo hacía, sus palabras salían del alma. Canelo seguía con vida, y esa simple verdad era el milagro que sostenía todo. A pesar de las heridas graves, el caballo había respondido mejor de lo que cualquiera esperaba. El veterinario Morales pasaba todos los días a revisarlo, con el ceño fruncido, pero el corazón contento. Y cada vez que veía a Emiliano sentado a su lado, cepillando su pelaje con ternura, no podía evitar sonreír. «Nunca pensé ver esto, patrón», le dijo una tarde mientras le cambiaba los vendajes. «Yo tampoco, Morales», respondió él, sin dejar de acariciar a Canelo. «Pero parece que a veces uno necesita que le muestren el borde del abismo para entender qué tan ciego ha vivido». Morales asintió en silencio. El establo donde cuidaban al caballo se transformó en un lugar especial. No era raro ver a los trabajadores acercarse en sus ratos libres para visitarlo. Algunos llevaban manzanas, otros simplemente pasaban a verlo y murmurarle unas palabras de cariño. Los niños del rancho, antes alejados por orden del patrón, ahora corrían por los pasillos del establo riendo, mientras Canelo, con sus ojos ya más brillantes, los observaba con calma. Pero lo que más sorprendió a todos fue la decisión que don Emiliano anunció una mañana en pleno desayuno comunal bajo el mezquite grande. A partir de hoy, vamos a construir un espacio nuevo aquí en el rancho, dijo mientras dejaba su taza de barro sobre la mesa de madera.
Un lugar donde cuidaremos a animales heridos, abandonados o que ya nadie quiera. No solo caballos, cualquiera que necesite ayuda. Será un santuario. Hubo un murmullo entre los presentes. Nadie se lo esperaba. Lo vamos a llamar Refugio Canelo, añadió, y al pronunciar ese nombre, su voz se quebró apenas. Los hombres y mujeres que trabajaban con él se miraron entre sí. Algunos parpadearon varias veces, como si necesitaran comprobar que no estaban soñando. Otros simplemente sonrieron con el corazón. Uno de los más jóvenes, Mateo, un muchacho de 17 años que siempre había trabajado en silencio recogiendo estiércol y reparando cercas, levantó la mano. «¿Y podemos ayudar, patrón?» Emiliano lo miró. «No soy tu patrón, Mateo. Soy tu compañero. Y sí, vamos a necesitar muchas manos». Ese día comenzaron las obras, con herramientas sencillas, con sudor y polvo, pero también con una energía que nunca antes se había sentido en ese lugar. Rancho El Cielo se llenó de vida. Se escuchaban martillazos, ladridos, risas, música saliendo de radios viejos. Las personas trabajaban como si no fuera una obligación, sino una misión. Y cada tarde, al terminar la jornada, don Emiliano se sentaba al lado de Canelo, que ya comenzaba a dar pasos lentos dentro del corral. «Mira lo que lograste, viejo», le decía en voz baja. «Nunca me imaginé que un caballo me enseñaría a vivir». Una tarde, doña Paula, la cocinera que llevaba más de 30 años en el rancho y que conocía a Emiliano desde joven, se acercó al establo con un plato en las manos. «Le traje un poco de arroz con plátano macho, patrón, como le gustaba a su mamá». Él la miró con los ojos vidriosos. «Gracias, Paula. Y ya no me digas patrón. Llámame Emiliano». Ella sonrió con ternura. «Eso no me lo imaginé ni en mis mejores sueños», bromeó, y rieron, los dos, como si compartieran una historia secreta. Porque en realidad todos sabían que algo había muerto aquella noche en el bosque, pero también sabían que algo mucho más grande había nacido. Rancho. El cielo ya no era un lugar de trabajo, se había convertido en un lugar de esperanza, de segundas oportunidades, de nuevas formas de mirar. Y al centro de todo eso, un caballo que aún cojeaba, pero que caminaba con la dignidad de quien ha salvado no solo una vida, sino un alma. El aire de la tarde era cálido y apacible, con ese olor a tierra mojada que llega después de regar el campo al atardecer. Las gallinas picoteaban distraídas junto al gallinero, los perros dormitaban bajo la sombra de los mezquites, y desde el corral principal se escuchaban relinchos tranquilos. Todo parecía en paz en Rancho El Cielo, excepto en el viejo establo del fondo, donde el corazón de todos latía con una inquietud contenida. Canelo había empeorado. La fiebre no bajaba, el vendaje del costado se empapaba cada vez más rápido y el brillo de sus ojos comenzaba a apagarse como una vela al final de la noche. A pesar 2 días de mejora aparente, algo dentro del caballo estaba fallando. Don Emiliano no se había separado de él en ningún momento. Dormía sentado en un banco de madera junto a la puerta del establo y se levantaba a cada hora para mojarle el hocico, acariciarle el cuello o simplemente asegurarse de que todavía respiraba. Esa tarde, el veterinario Morales llegó antes del anochecer. Llevaba el rostro serio y los ojos cansados. Traía una pequeña caja metálica con medicamentos nuevos, pero su mirada delataba lo que su boca aún no se atrevía a decir. Emiliano lo notó en cuanto lo vio entrar. «¿Qué traes en esa cara, Morales?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Traigo todo lo que puedo hacer, pero ya no sé si va a ser suficiente», confesó mientras dejaba la caja sobre una mesa improvisada de madera. El silencio cayó como plomo. Morales se acercó al caballo, revisó su temperatura, su pulso, el color de sus encías. Canelo apenas abrió los ojos. Un leve movimiento de orejas fue su única reacción. «¿Está sufriendo?», preguntó Emiliano con voz grave. «No todavía, pero si no mejora esta noche, va a empezar a dolerle mucho. El cuerpo ya no está resistiendo como antes». Emiliano tragó saliva. Se levantó despacio,
Caminó hasta quedar frente al caballo y le acarició el hocico con una delicadeza casi irreverente. «Tú no me vas a dejar, ¿verdad?», susurró. «Todavía no. Todavía no hemos terminado lo que empezamos». Morales lo observaba desde el rincón, en silencio. Después de unos minutos se acercó y, sin decir palabra, puso una mano sobre el hombro de Emiliano. «¿Sabes rezar?», preguntó de pronto. El ranchero se quedó inmóvil, como si esa pregunta le hubiera abierto una herida profunda. «De niño lo hacía, con mi madre», respondió con la voz quebrada. «Pero después, no, me alejé de todo». «Pues yo tampoco soy experto», dijo Morales, soltando un suspiro. «Pero creo que no hace falta ser sabio para hablar con Dios». Se sentaron los dos al lado del caballo, cada uno con los codos apoyados en las rodillas, los rostros hacia el suelo. El olor a yodo, madera y sudor se mezclaba con el perfume dulce de las flores del campo que el viento traía desde afuera. «¿Le rezamos juntos?», preguntó Morales. Emiliano asintió, cerró los ojos, pero sin palabras bonitas, solo lo que salga, y así, con la sencillez de quien no pretende nada, comenzaron. «Dios», murmuró Emiliano con un hilo de voz, «si estás ahí, y si de verdad escuchas, no lo hagas por mí, yo no lo merezco, pero este caballo, él sí, él no me juzgó nunca, él me salvó sin pedir nada, déjamelo un poco más, solo un poco más». Morales también cerró los ojos. «Señor, yo sé que usted anda ocupado con tantas cosas, pero si puede, si tiene un minuto, voltee para acá. Este animal hizo un milagro con su amor, y este hombre ya cambió. Ayúdenlo, por favor». La voz de Morales se quebró al final, y un par de lágrimas cayeron sobre el piso de tierra. No había rezos decorados, ni letanías aprendidas. Solo dos hombres rendidos ante algo que no podían controlar. Dos hombres que, en medio de su fragilidad, habían encontrado el valor de pedir. El silencio que vino después fue diferente. No era pesado ni incómodo, era sereno, como si el mismo cielo los escuchara. Entonces, inesperadamente, Canelo soltó un suspiro profundo. Los dos hombres lo miraron. El caballo había abierto los ojos. Más que eso, los movía. Sus orejas giraban hacia ellos. Su respiración, aunque débil, era más constante. Morales se levantó de golpe. «¡Dios santo!», exclamó, acercándose a tocar el cuello del animal. Emiliano se arrodilló al lado de su caballo, con los labios temblando. «¿Qué está pasando? No sé, pero es bueno, es muy bueno», está respondiendo. «Está regresando». El rancho entero pareció contener el aliento. Y mientras el sol se escondía detrás de los cerros y la noche empezaba a pintar de azul oscuro los campos de San Lorenzo del Valle, dos hombres agradecidos lloraban en un establo viejo, junto a un caballo que había comenzado a sanar, y junto a un milagro que ya había comenzado mucho antes, pero que ahora se hacía imposible de ignorar. Fue una mañana distinta, no porque el cielo estuviera más claro, ni porque el viento soplara con más suavidad. Fue distinta porque todo el rancho despertó con una calma que parecía un susurro divino. Hasta los gallos cantaron más despacio, como si no quisieran romper la paz que se había colado en cada rincón de Rancho El Cielo. Don Emiliano llevaba varios días durmiendo ahí mismo, en el viejo establo junto a Canelo. Se había acomodado un catre viejo, con un cobertor grueso y una lámpara de aceite que apenas alumbraba, pero que le servía para no sentirse del todo en la oscuridad. Esa noche en particular había dormido mal. Se despertó varias veces, como si el corazón no lo dejara descansar del todo. Cuando abrió los ojos, el primer rayo de sol entraba por la rendija del portón de madera. Se incorporó con lentitud, se frotó los ojos y miró en dirección a su caballo. Y ahí lo vio. Canelo ya no estaba acostado, estaba de pie. No con la fuerza de antes, no con la energía de cuando corría por las colinas como un rayo marrón, pero estaba de pie. Sus patas, aún un poco temblorosas, sostenían su cuerpo con una dignidad que rompía el alma. Sus ojos brillaban, respiraba hondo,
tranquilo, presente. Don Emiliano se quedó congelado. Por un segundo creyó que estaba soñando, pero no, era real. Canelo, murmuró como si nombrarlo fuera a romper el hechizo. «Viejo, te levantaste». El caballo giró la cabeza y lo miró. No había dramatismo en sus movimientos, solo una serenidad que parecía decir: «No fue en vano, aquí sigo». Emiliano caminó lentamente hacia él, con lágrimas desbordando sin que intentara esconderlas. Cuando llegó a su lado, le acarició el cuello con ambas manos, apretando los labios para no romper en llanto. «Gracias, gracias, Dios mío», dijo con la voz apenas audible. Salió del establo corriendo como un niño, ni siquiera se puso las botas, salió en camiseta y pantalón de dormir, los pies llenos de polvo, el corazón en llamas. Se dirigió al patio central, donde algunos trabajadores comenzaban a desayunar. Al verlo así, agitado y emocionado, todos se levantaron con preocupación. «¡Se levantó!», gritó. «¡Se levantó, carajo!». Todos se quedaron en silencio por un segundo, sin entender. «¿Quién, patrón?». «Canelo, mi caballo, nuestro Canelo». Y entonces, como si les hubieran prendido una chispa en el pecho, todos comenzaron a correr hacia el establo. Algunos se persignaban, otros lloraban, otros reían en voz alta. Cuando entraron, lo vieron ahí, de pie, con la cabeza erguida y el cuerpo flaco pero firme. Algunos se quedaron sin habla, otros se arrodillaron. Doña Paula soltó un sollozo fuerte y se tapó la boca con las manos. «Es un milagro», dijo alguien. «Sí, lo es», respondió Emiliano. «Y no solo porque esté de pie, es un milagro porque me cambió la vida». Todos rodearon al caballo sin tocarlo, como si fuera una aparición sagrada. Canelo giró la cabeza lentamente, observando a cada uno con la calma de quien ya lo ha visto todo y ha vuelto para contarlo. Esa tarde, Emiliano mandó traer una lona grande y pidió que trajeran mesas, sillas y comida del pueblo. No era su cumpleaños, no era ninguna fecha especial, pero para él, ese día era el más importante de su vida. «Hoy vamos a celebrar que se puede volver a empezar», anunció frente a todos. «Hoy celebramos que el amor verdadero existe y que a veces viene con forma de caballo». Los peones rieron, emocionados. Las mujeres de la cocina comenzaron a preparar arroz, guisos, tortillas a mano. Los niños corrían por los pasillos con flores en las manos que recogieron del campo. Hasta los perros del rancho se revolcaban en el polvo como si también supieran que algo grande estaba ocurriendo. Durante el almuerzo, nadie quiso sentarse lejos del establo. Todos querían tenerlo a la vista, como si temieran que se desvaneciera de nuevo. Emiliano caminaba entre las mesas, sirviendo café, bromeando con los trabajadores, abrazando a los más antiguos. «Gracias por no dejarme solo», les decía. «Gracias por creer». Al final del día, cuando el cielo se pintó de naranja intenso y las últimas risas comenzaban a apagarse, Emiliano volvió al establo. Se sentó a un lado de Canelo, que ya estaba recostado nuevamente, pero sin dolor, solo descansando. Le acarició la frente y apoyó su frente sobre la de él. «Hoy entendí que los milagros no son rayos del cielo ni voces del más allá. Los milagros son decisiones. Son momentos de amor puro que nos sacuden hasta lo más hondo. Tú fuiste mi milagro. Y ahora, Canelo, ahora me toca a mí serlo para los demás». Y en el silencio dorado del atardecer, ese caballo y ese hombre respiraron al mismo ritmo, como si sus almas se hubieran fundido para siempre. Pasaron los años. Rancho. El cielo ya no era el mismo. Y no solo porque los corrales estaban más cuidados o porque las instalaciones fueran más modernas. El verdadero cambio estaba en el ambiente, en la forma en que la gente caminaba, en cómo se saludaban por las mañanas, en el brillo distinto con que miraban a los animales que vivían ahí. El refugio Canelo se convirtió en un lugar conocido en toda la región. Llegaban burros viejos, perros lastimados, vacas rescatadas de abandono y sí,
también caballos heridos de caminos olvidados. Nadie era rechazado, cada criatura tenía nombre, historia y un lugar donde sanar. Y aunque todos sabían que el alma de ese cambio había sido un caballo valiente, también sabían que, sin la transformación de don Emiliano Barragán, nada de eso habría sido posible. Don Emiliano ya no era llamado el patrón. La gente le decía Don Emi, con cariño, con respeto, con gratitud. Sus manos, antes duras y frías, ahora sabían de caricias y trabajo humilde. Ya no usaba camisas blancas de lino ni botas brillantes. Ahora prefería la ropa sencilla, un sombrero de palma desgastado y los pies bien puestos en la tierra. Canelo vivió varios años más. Fue envejeciendo con dignidad, como un sabio anciano que ya no necesitaba correr, porque lo había visto todo. Paseaba por el rancho libremente, con paso tranquilo y mirada profunda. Los niños se le acercaban sin miedo, le hablaban como si entendiera cada palabra, y él respondía con suaves resoplidos, como si realmente contestara. Un día, en una mañana silenciosa, Canelo se acostó bajo el gran mezquite del fondo del rancho, y no volvió a levantarse. Murió dormido, sin dolor, con la paz de quien ya había cumplido su misión. Don Emiliano lo encontró ahí, recostado, con los ojos cerrados y el cuerpo cubierto por la luz dorada del amanecer. Se arrodilló junto a él. No lloró como antes, solo lo miró largo rato, en silencio, y luego dijo algo que quedó grabado en los oídos de los que lo escucharon. Gracias, hermano, por mostrarme el camino cuando yo ya me había perdido. En los meses que siguieron, el rancho entero guardó un luto sereno. Nadie tocó el establo viejo durante semanas. Las visitas al santuario bajaron por respeto. Se hablaba en voz baja. Era como si el alma del caballo aún anduviera por ahí, despidiéndose lentamente de cada rincón. Pero un día, don Emiliano reunió a todos. Canelo no se ha ido, dijo, firme pero con ternura. Vive en todo esto que construimos, en cada animal que rescatamos, en cada niño que ríe, en cada persona que ha cambiado. Y por eso quiero hacer algo para que su historia nunca se olvide. Entonces, con ayuda de un artesano del pueblo, mandó construir una estatua de bronce. Tardaron semanas en esculpirla. La modelaron con cuidado, escuchando los relatos de quienes conocieron a Canelo, viendo fotografías, capturando cada detalle, la postura erguida, la mirada serena, las crines suaves, la cicatriz que cruzaba su costado izquierdo, la misma que había marcado el inicio de todo. La inauguración fue una tarde especial. El cielo estaba despejado. El aire olía a pan horneado, a pasto recién cortado y a emoción contenida. La estatua fue colocada justo bajo el gran mezquite, el mismo donde Canelo solía descansar. A un costado, una pequeña placa de madera decía: «El respeto salva, el amor transforma». No había discursos largos ni micrófonos. Solo la comunidad reunida, en círculo, mientras el viento movía las ramas del árbol, como si también se inclinara en señal de honor. Don Emiliano se paró frente a la estatua con las manos cruzadas al frente. Su rostro, lleno de arrugas, tenía ahora una paz que con los años se volvió su nuevo lenguaje. Miró a los presentes y habló con el corazón. Este caballo me salvó la vida. Pero no con un acto heroico solamente. Me salvó de mí mismo. Me enseñó a ver, a sentir, a creer. Me enseñó que cuando uno se abre al amor verdadero, no hay heridas que no sanen, ni pasado que no pueda redimirse. El silencio que siguió fue profundo. Después, los niños comenzaron a dejar flores silvestres a los pies de la estatua. Algunos ponían manzanas, otros dibujos hechos a mano donde aparecía Canelo con alas o con una corona de hojas, no por idolatría, sino por gratitud inocente. Con el paso del tiempo, esa estatua se volvió parte del alma del rancho. Cada visitante que llegaba se detenía ahí.
Algunos se tomaban fotos, otros rezaban, otros simplemente se sentaban a mirar, como si el bronce guardara un secreto que solo el corazón podía entender. Y aunque muchos lo llamaban milagro, don Emiliano solía decir otra cosa. Canelo no fue un milagro, fue una respuesta. La respuesta que yo necesitaba y que vino en forma de caballo. Y bajo ese árbol, entre las sombras suaves del atardecer, aún se escucha el viento susurrar entre las hojas. Algunos dicen que es el alma de Canelo trotando despacito. Otros creen que es Dios acariciando la tierra. Pero todos coinciden en algo. Después de aquel encuentro entre un hombre perdido y un caballo leal, nada volvió a ser igual. Y gracias a eso, todo cambió para mejor. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te tocó el alma, si sentiste un nudo en la garganta o simplemente te hizo reflexionar, entonces valió la pena contarla. Porque al final, todos somos un poco como don Emiliano. Vamos por la vida creyendo que tenemos todo bajo control, hasta que algo o alguien nos enseña que todavía hay mucho por aprender, por cambiar, por sentir. Ahora dime tú, ¿qué pasaría si dejaras de vivir con prisa y comenzaras a mirar más con el corazón? ¿A quién le debes una palabra de gratitud? ¿Cuántas veces has ignorado un milagro solo porque no tenía forma de lo que esperabas? Si esta historia te inspiró a mirar tu vida con otros ojos, no te la guardes, compártela. Coméntame aquí abajo qué fue lo que más te llegó. ¿Fue la transformación de Emiliano, la lealtad de Canelo, el milagro que nace del amor genuino? Y claro, si quieres seguir viendo más historias como esta, llenas de emoción, enseñanzas y personajes que te llegan al alma, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te pierdes ni una sola historia que puede tocar tu vida. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir conmigo. Y recuerda, a veces quien te salva no habla tu idioma, pero entiende tu alma. Nos vemos en el próximo video.